empezamos a descubrir que había grupos que se llamaban de limpieza social, eran grupos paramilitares que se llamaban Amor a Medellín, Amor a Manizales, La Mano Negra, pero incluso en Villavicencio había un grupo que se llamaba Muerte a Homosexuales. Un día la guerrilla llegó al municipio de Vistahermosa y obligó a todas las personas a realizarse la prueba del VIH. Aunque algunas personas lo quieran negar, el proyecto paramilitar en Colombia sí tenía pues unas expectativas y unos objetivos también de tomarse el control político y el tomarse el control cultural. Yo tuve mi primera pareja en el tiempo de los paramilitares y era buscar la forma de separarnos, porque era de llegar, de aparecer en panfletos y tener que huir para que no nos mataran. ¿Cómo se concibió el contagio en personas LGBT a modo de castigo divino y natural, que era la forma en que se iba a eliminar naturalmente esta variación del espectro y del género y de la sexualidad? El Rubik, historias y contextos del conflicto armado. El 28 de junio de cada año se conmemora en el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. En Colombia, una sociedad con valores profundamente conservadores heredados de la colonia, caminar por una calle tomado de la mano con quien se ama, vestir con la ropa que se quiere o defender los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no se ha podido hacer precisamente con orgullo. Y mucho menos en lugares donde los actores armados son quienes imponen el orden social. Amenazas, desplazamientos forzados, violencias sexuales, torturas, homicidios, feminicidios, detenciones forzadas, entre muchos otros hechos han afectado a las personas LGBTIQ+, por el simple hecho de querer y amar por fuera de la norma que impone la sociedad, la heterosexualidad. En el episodio del Rubik de hoy, intentaremos armar el rompecabezas de las violencias que ejercieron los grupos armados sin distinción sobre los cuerpos de las personas de la población LGBTIQ+. Y no solo resaltar las violencias, sino la capacidad de resistencia y lucha de las organizaciones diversas para avanzar en la reivindicación de su derecho a vivir dignamente. Las violencias han sido tan amplias por lo que es muy difícil abarcarlas todas. Por ello, hablaremos de 3 expresiones muy concretas de esa violencia. La persecución por parte de las FARC-EP a personas que fueron diagnosticadas con VIH en Vistahermosa Meta a principios de los 2000. La práctica de exterminio, mal llamada limpieza social a personas gays, lesbianas y trans. Y las persecuciones y detenciones arbitrarias por fuerzas del Estado a la comunidad LGBTIQ+. Para ello, hablamos con Manuel Velandia, marica, víctima del conflicto armado y líder LGBTIQ+, con Emma Tangarife del grupo Acción y Apoyo a Personas Trans, con Judith García, lideresa por la comunidad LGBTIQ+, de Ocaña, norte de Santander y representante ante la Mesa Nacional de Víctimas, y Fernando Serrano, investigador de la Universidad de los Andes. Desde la Unidad para las Víctimas les damos la bienvenida al episodio En Defensa de la Diversidad, Víctimas del Conflicto Armado LGBTIQ+. Persecución de grupos armados a personas que viven con VIH. Un día la guerrilla llegó al municipio de Vistahermosa y obligó a todas las personas a realizarse la prueba del VIH. Luego de someter a todo el pueblo a esas pruebas, identificaban a las personas LGBTI, los estigmatizaban, los trataban mal, les marcaban las casas, algunos los golpeaban, los rapaban. Y además de eso, se iban o se morían. Era sencillo. Todo esto ocurrió en el transcurso de lo que fue la llamada zona de distensión, fue entre el 2001 y 2000. En la zona del despeje, las FARC hizo miles de pruebas porque ellos decían que querían tener una zona limpia. Este fue el testimonio para la Comisión de la Verdad de Giovanna Patiño, mujer lesbiana víctima del conflicto armado. Ella cuenta cómo el Frente 27 de las FARC-EP fue el responsable de la persecución a personas que vivían con VIH en varios municipios del Meta,
así como de los desplazamientos forzados de la población diversa por esta razón en el año 2001. Manuel Velandia nos cuenta cómo las FARC llevó a cabo esta persecución. Soy un hombre marica, trabajo en temas de enfoques de género y diversidad. También soy el pionero de la prevención suicida en América Latina. Hay casos muy sonados en la historia y es que probablemente algunas de las personas que nos escuchan deben recordar que a mediados de julio del 2000 la guerrilla de las FARC realizó en Vistahermosa, Meta, un censo citando a la población a la Casa de la Cultura, donde cada persona debió suministrar el nombre, la edad, el lugar de residencia y cancelar además 15,000 pesos por un examen que era gratuito, el cual se empezó a practicar. En esa reunión estuvo presente el mono Jojoy y un médico del hospital le explicó a la gente sobre la importancia de practicar el examen. Un comandante de la FARC, que era el comandante Arquímedes, fue quien habló de la obligatoriedad que tenían las personas de practicar el examen. Evidentemente, pues, frente a esto, la población entró en crisis porque, pues, la gente veía como muy evidente que les podían discriminar, ¿no? A quienes vivieran con el VIH o ya con el SIDA, y tenían como la duda de que si a alguien le aparecía un diagnóstico reactivo, lo que la gente llama positivo, pues pudieran ser asesinados. Para nosotros fue como muy preocupante que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría Municipal de Salud, la Secretaría Departamental de Salud dieran el aval para que se hicieran las pruebas indiscriminadamente. O sea, había gente que no tenía ni siquiera vida sexual activa, pero que le tocó hacerse la prueba. Y pues todos estos habitantes de Vistahermosa se vieron obligados a someterse a la prueba que se llama la prueba de Lisa, que es el nombre de la técnica, para así determinar si uno había tenido contacto con el virus. Se le vulneraron a todos los derechos a las personas, porque la prueba en Colombia es anónima, gratuita y confidencial. Se sabían los nombres de todas las personas. No fue gratuita, pero lo más preocupante es que el médico del que yo estaba hablando mandó los resultados a líderes comunitarios y ellos pusieron los nombres de las personas en listados pegados a las paredes, ¿sí? Esto pues significó toda una vulneración de derechos. Mucha gente se vio obligada a desplazarse, a salir fuera del país, y esto es solo una muestra de lo que pasó en el tema con el VIH. En el informe Vidas Truncadas de Caribe Afirmativo, Red Somos y la Universidad de los Andes sobre violencias contra personas viviendo con VIH en relación al conflicto armado en Colombia, se retrata el caso de Verónica y Jenny en Piñalito. En abril del año 2000, la hermana de Verónica las despertó y les preguntó si se habían metido en problemas, pues en las paredes y puertas habían escrito varios grafitis, alrededor de 6, con el mensaje «Verónica tiene SIDA». Una vez apareció el graffiti, Verónica y Jenny fueron obligadas a realizarse la prueba y fueron desplazadas del lugar. Alias Pitufo las obligó a que escribieran una lista de todos los miembros de la población LGBTIQ+, incluso de quienes aún no habían salido del closet, o todas las personas que tenían relaciones sexuales con ellas. Además, les dio 3 días para que fueran a Vistahermosa, se hicieran la prueba para VIH y ordenó pruebas masivas de VIH a toda la población a cargo del Hospital San Juan Bosco en la parte rural y urbana. Como consecuencia, Verónica y Jenny se vieron obligadas a desplazarse fuera de Vistahermosa. Fernando Serrano de la Universidad de los Andes, quien hizo parte de la construcción del informe, nos cuenta las razones encontradas para el caso de Vistahermosa y cómo esto también ocurrió en otras partes del país. Diríamos personas viviendo con VIH. Y con respecto a personas viviendo con VIH, hicimos este reporte que se hizo para presentar en la Comisión de la Verdad. Básicamente lo que buscaba mostrar cómo
en esta complejidad de la dinámica de conflicto armado se cruzan un montón de violencias entre sí, y algunas violencias han sido más explícitas que otras, unas violencias han tenido más atención que otras. Y en el caso de lo sucedido con personas viviendo con VIH, un poco lo que queríamos mostrar es que precisamente por todavía todos los estigmas sociales que hay sobre el VIH, la discriminación que enfrentan muchas personas y organizaciones trabajando en el tema, pues las expone a una cantidad de violencias incluso adicionales que en el caso del conflicto armado se complejizan aún más. En eso, lo que quisimos mostrar con este informe es que las personas viviendo con VIH, sobre todo en zonas de conflicto, han enfrentado múltiples formas de violencia, no solo las que ejercen los actores armados, en la medida en que pues tenemos ejemplos concretos de los actores armados que incluso controlan los servicios de salud. En ese sentido, en ese control que hacen de los servicios de salud, de la vida cotidiana de sus comunidades, pues la situación de personas viviendo con VIH es aún más compleja, porque pues para acceder a medicamentos, para acceder a tratamientos, tienen que entrar en interacción con las entidades locales, y en muchos casos esas entidades locales están cooptadas por actores armados ilegales. Entonces, en ese escenario, el tema nos interesaba porque era del que menos se había hablado, y sin embargo había una información importante, sobre todo lo que sucedido a finales de los 90, principios de este siglo, en Vistahermosa, en las regiones donde las FARC tenían control, en donde, y esto es una historia bastante larga que reportamos en el informe, pues parte de ese control territorial, y como decía hace un momento, incluso el control de la economía en torno al trabajo sexual, pues implicaba que en este caso, pues estos grupos guerrilleros controlaban incluso los servicios de salud y cosas como el testeo por ITS. En ese caso, hay un ejemplo pues histórico que es el de Miraflores de Vistahermosa, donde pues las FARC tenían un control de esa región, y en algún momento pues se hizo un ejercicio de testeo de las personas que estaban allí, como parte, decía hace un momento, precisamente de su control de los servicios de salud, y las personas que testearon positivo para VIH pues fueron obligadas a desaparecer. No es el único, a ser desplazadas. No es el único caso que tenemos, identificamos más casos en diferentes regiones del país. Otra vez, como decía, pues en la medida en que los actores armados en el país, paramilitares, guerrillas, pues, y bandas criminales, pues ejercen un control de la vida cotidiana muy estricto, y en ese sentido, pues vivir con VIH, aunque se pueda, digamos, mantener reservado, pues es dominio público, y eso las expone en estas regiones a ser amenazadas, a ser desplazadas. Decías hace un momento el ejemplo de los panfletos. Hay una historia larga también de cómo en esos panfletos amenazantes vivir con VIH era una de las causas de la amenaza, y eso sucedió en diferentes regiones del país. Entonces estamos hablando en este caso otra vez de una forma de violencia en donde asuntos de sexualidad, identidad de género, orientación sexual, se cruzan con esta idea de aquello que se percibe como inadecuado, incorrecto, peligroso, amenaza, y pues expone a las personas a una acumulación de formas de violencia, de discriminación, de exclusión. En 1981, un artículo publicado en The New York Times con el titular "Raro cáncer visto en 41 homosexuales" provocó mayor estigmatización debido a la relación que estableció entre las personas LGBTIQ+ y vivir con VIH. En Colombia, los primeros casos observados en 1983 agudizaron el prejuicio y reprodujeron los imaginarios discriminatorios y los discursos que justificaban hechos violentos contra las personas LGBTIQ+. En el informe de la Comisión de la Verdad, Mi cuerpo es la verdad, Miriam, mujer trans de Bucaramanga, narró cómo fueron perseguidas a finales de la década de 1980 por actores armados, pues al ser trans las relacionaban de inmediato con este diagnóstico. Esto dijo en el informe: cuando salió el problema del VIH decían que era un caso especialmente de personas trans. En una sola noche mataron a 24, después otra noche mataron unas 20 y así. Fueron masacres grandes por el solo hecho de que eran homosexuales, porque pensaban que esa enfermedad solo la contagiábamos nosotras por ser gays. Emma Tangarife, de la organización GAD, nos cuenta cómo una serie de prejuicios morales y religiosos legitimaban las violencias hacia las personas que vivían con VIH. El hecho de que fuéramos personas LGBT y personas trans con VIH, ¿cierto?, con un estado seropositivo, pues era también un castigo, era la concepción. Entonces, en ese sentido, no estaba mal, y que era algo buscado básicamente. No habían controles, no habían prevención, no habían tratamientos y demás, y también desde el sector salud, tanto en el Estado como también desde los actores armados,
pues eso era algo de, pues ellos se lo buscaron, ¿no? Y eso es un castigo divino, pues por la disidencia que generan y por la disidencia en la que están a nivel de sexo género y a nivel de territorial, creería que operó de la misma forma, ¿cierto? De concebir una persona como enferma, contagiosa y aparte disidente sexogenérica, pues era aún más repercutorio en cómo iba a ser los tipos de violencia, la persecución, ser un objetivo militar y demás, pues por parte de los actores armados. Y también cómo se concibió el contagio en personas LGBT a modo de castigo divino y natural, que era la forma en que se iba a eliminar naturalmente esta variación del espectro y del género y de la sexualidad. Entonces creería que ahí operó de maneras muy diferenciales y desde cada punto de vista, si lo quieres ver desde el Estado, si lo quieres ver desde los paramilitares, si lo quieres ver a nivel de guerrillas o desde la sociedad en general, cómo se concibió el VIH-Sida en el aspecto histórico, por ejemplo, de los 80 y los 90 y cómo se ha transformado por organizaciones también sociales LGBTI, VIH positivos, hombres gays VIH positivos, y cómo se fueron cambiando los discursos, ¿cierto? Porque muchas personas también, inclusive desde el sector salud, no estaban ni en ninguna guerrilla ni en ningún grupo armado, también generaban ese tipo de discursos de aniquilamiento simbólico, y es como, pues, se tienen que morir, no hay plata para investigar, eso es una epidemia, eso es una cosa que, pues, le llamábamos la enfermedad rosa, ¿no? El virus rosa, y cómo eso también se caló en la mente de las personas, entendiendo que eso era algo que nos lo merecíamos por ser quienes éramos. Exterminio o limpieza social a personas LGBTIQ+. Bueno, mi nombre es Judith García, vengo de Norte de Santander, específicamente de Ocaña. Represento una asociación que se llama Rostros Visibles LGBTI+H. Es una asociación que nace precisamente con personas LGBTI víctimas del conflicto armado, que pues no teníamos ninguna voz, no teníamos ningún espacio donde nos escucharan, y pues ahí fue donde nos reunimos inicialmente 9 personas LGBT víctimas del conflicto y empezamos a hacer incidencia en los diferentes espacios, empezamos a presentarnos. Fue algo bastante complicado porque Ocaña, pues a pesar que es el epicentro donde llegan las personas víctimas, las personas que salen del Catatumbo, también pues existe presencia de grupos armados, y pues ahí fue donde empezamos a sentir, aparte de que ya veníamos siendo víctimas, empezamos a sentir esa presión tanto de la sociedad como también de la institucionalidad y de los grupos armados en querer callarnos. Yo tuve mi primera pareja en el tiempo de los paramilitares y era buscar la forma de separarnos, porque era de aparecer en panfletos y tener que huir para que no nos mataran. La práctica de exterminio o mal llamada limpieza social tenía una lógica de poner una jerarquía en donde unas personas estaban por encima de otras. Abajo, en esa escala social, los grupos armados ubicaron a las personas de izquierda, a las y los habitantes de calle, a personas que consumían drogas y a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Es ya conocida la práctica de algunos grupos, sobre todo paramilitares, de enviar panfletos amenazantes hacia ciertos sectores de la población. Cuando nombraban esa limpieza social en los panfletos, hablaban de la población gay, bisexuales, lesbianas, trans y habitantes de calle. Empezamos a descubrir que había grupos que se llamaban de limpieza social, eran grupos paramilitares que se llamaban Amora Medellín, Amora Manizales, La Mano Negra, pero incluso en Villavicencio había un grupo que se llamaba Muerte a Homosexuales. Yo, por ejemplo, me encontré con paramilitares reinsertados que estaban estudiando en la universidad en el 2020, ¿no? Y yo le pregunto explícitamente en un grupo a uno de ellos, bueno, ¿ustedes por qué asesinaban homosexuales? Y me dijo, porque no eran hombres.
Y yo le pregunto, ¿qué significa ser hombre? Entonces me dicen, no ser mujer. Y para usted, ¿qué es una mujer? Es que a las que se penetran es una mujer. La relación mental era un hombre que se deja penetrar, es una mujer, y nosotros no aceptamos que los hombres sean mujeres y por eso los asesinamos, ¿no? Este proyecto y modelo de sociedad profundamente patriarcal y conservador fue perseguido por grupos paramilitares. Quienes sufrieron las consecuencias fueron las personas con orientaciones sexuales diversas. En consideración una cosa muy importante, y es que aunque algunas personas lo quieran negar, el proyecto paramilitar en Colombia sí tenía pues unas expectativas y unos objetivos también de tomarse el control político y el tomarse el control cultural. Inclusive pues tristemente algunas personas desde la sociedad civil avalaban este tipo de actos, e inclusive al son de hoy todavía se considera el paramilitarismo un mal menor. Si bien ellos tenían un tipo de sociedad idóneo en donde las personas LGBT y especialmente las personas trans no cabíamos, también hay que considerar que tanto desde el paramilitarismo, la guerrilla o las violencias desde el Estado tenían una anuencia también a nivel social e institucional. O sea, nosotras y nosotres somos o éramos y seguimos siendo pues víctimas como de segunda categoría. No sé si me hago entender, como se lo buscó. Que sí, es que era muy marica, ¿no? Es que sí era una puta, o se le notaba mucho, ¿cierto? Entonces también empezaba a operar unos elementos discursivos de aniquilamiento, de aniquilación simbólica, que repercutían también en la aniquilación física y real de las personas trans. En ese sentido, la concepción de sociedad que se estaba llevando por vía armada desde el paramilitarismo concebía que había que tener algunas limpiezas sociales, y en eso también lo comprendían trabajadoras sexuales, personas LGBT, personas trans, algún tipo pues como de ladrones y demás, y en ese sentido operó que si se le notaba mucho, si era, por ejemplo, usualmente que la única salida, al menos económica en un momento y en un momento de precarización, es el trabajo sexual hacia las personas trans, especialmente a mujeres con experiencia de vida trans o experiencias transfemeninas. En ese sentido, pues si eras travesti y puta, operaba todo un sinfín de prejuicios a la hora de verte como un objetivo militar. Que inclusive muchas de esas violencias han sido documentadas, como salíamos en panfletos diferenciales. Entonces nos juntaban un poco con los líderes sociales y políticos que estaban en contra, por ejemplo, del paramilitarismo, que buscaban la defensa de los derechos humanos, y también a las trabajadoras sexuales y a las personas trans, por ser quienes éramos, y no necesariamente teníamos que tener un proceso de reivindicación de derechos, sino es por el simple hecho de habitar ese territorio, ya teníamos un objetivo en nuestro pecho como objetivo militar. Las llamadas violencias correctivas sobre las personas trans fueron particularmente crueles. Buscaban castigar sus cuerpos y hacerles saber que para los grupos armados sus cuerpos estaban mal. Entonces, en ese sentido, operó de manera diferenciada, porque no éramos una amenaza a nivel política, no éramos una amenaza a nivel económica, sino que éramos y seguimos siendo una amenaza a nivel cultural y de la jerarquía sexual que concibe la sociedad. En ese sentido, había que eliminar esa discordancia sexo-género en el modelo que se pretendía incorporar e imponer en los territorios, para que pues no se dañara la sociedad, ¿cierto? No se dañara las buenas costumbres morales de la sociedad colombiana. En ese sentido, operó a nivel de sevicia, operó violencia por homicidio, pero también con mucha sevicia, en donde se encontraban pues como apuñalamientos en zonas específicas del cuerpo, como por ejemplo el recto, o por ejemplo donde se les sacaba los implantes mamarios a las mujeres trans, y otro tipo como de cosas en donde se daba pues ese reconocimiento a que ustedes están mal y yo voy a ejercer las violencias en las partes de su cuerpo donde ustedes están mal, ¿cierto? Dañarles la cara, dañarles los implantes mamarios, violaciones correctivas, sí, como apuñalamientos en el recto, eran una de las formas de también disciplinar los cuerpos disidentes en el marco del conflicto. Soy una mujer trans que viene desde la naturaleza, que viene desde la madre tierra, vienen de un vientre donde nací, donde estuvo en una vida
historias dentro del timbre de mi mamá. Y desde allá nací Geraldine, dentro de la comunidad. Una vez de esas, un tío mío, él estaba pagando servicio militar. Dentro de eso que estaba pagando el servicio militar, y yo siempre llamaba como por ahí tipo 7 o 6 de la tarde, yo llamaba a mi tío Orlando. Entonces, como teníamos sus planes de celularcitos chiquiticos, que uno llamaba cada 5 minutos, yo tenía un celular de ese y llamaba a mi tío. Y en ese transcurso llegó unas de esas de las Fuerzas Armadas, yo colgué rápido el teléfono y el muchacho que entró dentro del resguardo, esa persona me amenazó con un revólver en la cabeza y me dijo pues que usted tenía que irse de aquí a mayo, tiene plazo para que usted se largue del territorio indígena. Ella es Geraldine Pedrahita, mujer en Vera trans, víctima del conflicto armado. Para conocer más de su historia, te invitamos a escuchar el podcast 2 de cada 10 en las plataformas digitales de la Unidad para las Víctimas. Violencias de fuerzas del Estado a personas LGBTIQ+. Pues uno espera de que la protección provenga del Estado, pero no es así. Han sido uno de los actores que han atacado más fuerte a la población LGBT. E incluso hemos estado en casos donde el solo hecho de ser población LGBT y salir con tu pareja de la mano, con el hecho de los chicos gays salir con sus parejas, sean objetos de falsos positivos, porque así nos las llegaron a colocar en varios casos. Veían a los chicos y los acorralaban, los empezaban a señalar que eran consumidores, que eran delincuentes, les tiraban papeletas de sustancias psicoactivas para poder realizarles comparendo y para poderlos detener. Y muchas veces nos tocó salir como líderes, como representantes de la organización, nos tocaba salir a medianoche para hacer presencia y que la policía por lo menos poder mitigar esas agresiones que generaban. Esto hablando de los chicos gay, de las chicas trans, utilizaban una fuerza excesiva, nos agarraban a las chicas trans, nos las tiraban en los carros, en las patrullas, en la parte de atrás, las rociaban con los gas pimienta, creo que es lo que ellos utilizan, y las golpeaban. Y al otro día salían como si nada. O sea, decían que no, que eso eran gajes del oficio. Investigaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales como el Centro Nacional de Memoria Histórica han documentado las violaciones de derechos humanos sufridas por las personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado en Colombia. Estas violaciones incluyeron detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública. La comisión escuchó testimonios de mujeres trans sobrevivientes que relataron los abusos sufridos en los años del Estatuto de Seguridad de Turbay. Ellas describieron cómo la policía las detenía arbitrariamente, las encarcelaban y las obligaban a realizar trabajos forzados debido a su identidad de género. Durante este periodo, la lucha contra insurgente fue prioritaria para la fuerza pública, lo que llevó a la policía a desempeñar roles militares. Surgieron colaboradores civiles como el Departamento de Orden Ciudadano DOC y grupos paramilitares que abusaron de su poder para detener, torturar, ejercer violencia sexual, asesinar y desaparecer a personas LGBTIQ+. Un testimonio del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló cómo en Medellín la fuerza disponible y el DOC, que luego se descubrió fueron sicarios de Pablo Escobar, eran responsables de abusos extremos contra la comunidad LGBTIQ+. A pesar de la despenalización de la homosexualidad en 1980, la represión continuó, especialmente por parte de la fuerza pública, que seguía deteniendo arbitrariamente a personas LGBTIQ+.
sobre todo por parte de la antigua División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal, o más conocida como F2, quien ejerció distintas violencias contra las personas LGBTIQ+. Pues obviamente ha habido políticas, digamos que han permitido ejercicios de violencia, por ejemplo, por parte de la policía. La historia que vos señalas, que hay que ubicarla, sobre todo, pues antes de que existieran los marcos legales que tenemos ahora y que se hayan dado cambios importantes en la forma como el Estado maneja estas cosas, pues sí ha habido una historia larga, por ejemplo, de persecución a sitios de encuentro, de ejercicio de violencia policial al respecto. Ahí creo que la palabra más correcta sería abusos policiales y formas de violencia policial ejercida en este caso, por ejemplo, en sitios de encuentro, en sitios de socialización, que ha sido una de las múltiples formas en donde pues se manifestaron durante muchísimo tiempo la falta de protección por parte del Estado, la acción explícita de persecución, resultado, entre otras cosas, pues de la forma misma en que durante un tiempo la policía actuó contra diferentes colectivos en términos de identificar a ciertos colectivos, ciertas personas, ciertos grupos como peligrosos, marcarlos como en muchos casos como delincuentes, y en eso tenemos pues historias muy largas, no solo con personas LGBT, con mujeres en ejercicio de prostitución, con personas LGBT en ejercicio de prostitución, sino también, por ejemplo, de casos como violencia juvenil, colectivos juveniles que han sido durante mucho tiempo estigmatizados como actores de violencia. Entonces, digamos que desde ahí la violencia policial pues ha sido un elemento documentado por larga duración por los activismos LGBT como un actor fundamental, no necesariamente operando o con las mismas lógicas o con la misma magnitud que otros actores, pero sin duda pues una historia de legitimación importante de esas violencias que gracias pues digamos a los activismos ahora en parte ha sido tramitado de otra manera. No quiere decir que haya desaparecido. Los informes de las organizaciones sociales siguen demostrando que estos patrones de violencia permanecen, pero el trámite que se hace de eso ahora pues es muy diferente a lo que sucedía hace 20 años, en la medida en que precisamente pues, los activismos han por lo menos logrado canales de interlocución con la policía, canales de interlocución con las entidades públicas, y haya habido un cambio significativo, al menos en las formas de trámite y de denuncia de esto. Repito, no quiere decir que no sigan presentándose, pero sí hay un cambio significativo que es resultado básicamente de la acción de los activismos. Más que víctimas, activistas. Las violencias no van a cambiar si no cambia la cultura en la que están inmersas, ¿no? No van a dejar de ver a las mujeres como botines de guerra, como cuerpos a obtener por vía armada y violenta para violentarlas. No van a dejar de ver a las personas LGBT como un cuerpo que debe ser purificado y que se debe sacar de la sociedad. No van a dejar de ver a las personas con VIH positivas como enfermas, contagiosas y demás, si no cambia la cultura a nivel general en ese sentido. Los actores cambian, sí, pero las mismas lógicas se siguen viendo los panfletos a esas personas LGBTI, se sigue viendo que la respuesta institucional es deficiente y prejuiciosa, se sigue viendo a las víctimas como segunda categoría. Entonces, pues sí, tenemos un acuerdo, una firma, pero eso no ha sido realmente transformador para las vidas de las víctimas LGBTI, de las mujeres y de las víctimas que sigue habiendo. Las organizaciones sociales y las personas que han liderado los movimientos LGBTIQ+ en Colombia hacen un llamado a que no solo los actores armados cesen las violencias, es un llamado a la sociedad en general a que reconozca la diversidad y aprenda a convivir con ella. Queremos cerrar este episodio con una invitación que nos hace Fernando Serrano para dejar de ver a las personas LGBTIQ+ más allá de los hechos que fueron víctimas. Resaltar su liderazgo y su protagonismo en la reivindicación de sus derechos y su sostenimiento, en una sociedad que busca en muchos momentos arrebatarlos. Lo único que le ha pasado a las personas LGBT en esta relación no ha sido solamente ser víctimas del conflicto, de la violencia. Las personas y activismos LGBT han sido actores fundamentales en la construcción de paz en el país. Hay una historia larga de participación de activismos LGBT en el país, en muchas regiones, de nivel macro, de nivel micro, en alianzas locales, en alianzas nacionales, en la construcción de paz. Y en ese sentido es importante pensar que hay una contribución también significativa de las personas LGBT al tema. Lo importante es enfatizar este tema que
lo que hoy sabemos, lo que hoy conocemos, lo que hoy existe de cambios en la institucionalidad es resultado de décadas de acción del activismo, de acción articulada con los movimientos sociales. El trabajo tanto de activismos LGBT como los activismos de paz ha sido muy importante. Los activismos por la paz en general han tenido un proceso gradual y creciente de reconocimiento y de apertura a este tipo de activismos, a trabajo en conjunto, a escucharse y aprender colectivamente. Dos, hay una importante presencia de personas LGBT en instancias como los consejos municipales de paz, en redes de consejeros de paz, en instancias locales de participación, que es muy importante también tener en cuenta, porque las personas y organizaciones LGBT no solo actúan por sus derechos, actúan también por los derechos de las comunidades en que viven y trabajan muy articuladas con esos temas. Entonces creo que es importante insistir que aquí estamos hablando de un tema que no solamente es de personas LGBT, que no solo les interesa a ellas o que no solo es para ellas, es un tema básicamente de la sociedad civil colombiana que ha sido actora significativa de la paz, incluso antes de que el Estado tuviera sus esquemas, incluso antes de que los actores en conflicto decidieran sentarse a hacer negociaciones, etcétera. La sociedad civil venía trabajando en eso y las personas y activismos LGBT han sido parte de esa sociedad civil que ha buscado otras formas de trámite del conflicto en este país.